Hola chicas, chicos. En esta clase lo que nos toca ver es el análisis de variancia. El análisis de variancia, ustedes lo van a ver por todo lado como ANOVA, en menos lugares como ANDEVA, es un tipo de análisis que tiene muchas aplicaciones, pero nosotros lo vamos a ver acotado a la comparación que ya venimos trabajando. Entonces, vamos a quedarnos por ahí, vamos a ver un poquito de de cómo aplicarlo, pero nos vamos a quedar en la comparación de medias nosotros y nosotras. Recordemos que, bueno, esta diapositiva está súper llena de texto, pero es importante que siempre vayamos recordando esto. Eh, Nosotros y nosotras no nos interesa el valor de la muestra, nos interesa que a partir de ese valor de la muestra o esa estimación podamos estimar o podamos aproximar el valor poblacional, y a eso es lo que vamos a llamar inferencia estadística. Muy importante, nosotros no nos quedamos en la diferencia o en el valor de la población, de la muestra, perdón, si no queremos ver si esa diferencia que se ve en la muestra o ese valor que se ve en la muestra se aproxima o no al valor de la población. Hablamos de hipótesis estadística, que es una afirmación sobre el valor poblacional, y para contrastarla o para comprobar si es cierta o no esa afirmación, vamos a utilizar evidencia de la muestra. Tenemos hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula es una afirmación sobre el valor poblacional, generalmente en términos de igualdad, y la hipótesis alternativa es una negación de la hipótesis nula, generalmente en términos de desigualdad. Pero ya vamos a ver hoy que no necesariamente siempre va a ser una desigualdad. En el caso de hoy no va a ser una desigualdad necesariamente. El valor P o el p-value es la probabilidad de cometer el error del tipo 2. Ya sabemos lo que es error tipo 2. Rechazar hipótesis nula, pese a que es cierta en la población. Y el nivel de significancia, o el alfa, es la probabilidad máxima permitida para cometer el error tipo 2. Y recordamos que la clase pasada vimos lo que era la prueba T para dos muestras, en donde separamos a la población en dos grupos para poder determinar si existe diferencia significativa en el valor poblacional entre ambos grupos, a partir de los valores que estimamos de la muestra. Aquí lo que queremos ver es si la diferencia que se ve en la muestra es o no significativa en la población, o, diciendo en otras palabras, si los valores de las dos subpoblaciones o los dos grupos de la población son iguales entre sí o no. Pero nosotros podemos trabajar, obviamente, y nosotras podemos trabajar con más de dos poblaciones. Provincia de origen. Recuerden que la semana pasada vimos que se puede dividir entre urbano y rural. Aquí podemos dividirlo en más allá de urbano y rural. Podemos dividirlo en provincia de origen. Grupo etario. La clase pasada dijimos que lo podemos dividir entre eh, jóvenes y no jóvenes, o personas mayores de edad y personas no mayores de edad, pero ahora, o ciudadanos, ¿cómo se dice? Adultos mayores, perdón. Si son o no adultos mayores, los podríamos dividir ahí, pero ahí vamos a ver. Religión. Religión podríamos dividirlo en dos. Puedo decirlo, si son creyentes o no, o si practican religión o no, si son católicos, católicas o no. Pero podríamos decir también por denominación específica, las personas católicas, las personas protestantes, las personas evangélicas, las personas agnósticas, las personas eh, musulmanes, las personas que profesan alguna religión hinduista, etc. Por partido político, la vez pasada dijimos que podemos dividir entre los que sí y los que no, pero también podemos dividir entre las personas que militan con Liberación, con el PAC, con el movimiento, bueno, con la Unidad, con el Frente Amplio, etc. ¿De qué depende dividir el grupo etario, por ejemplo, entre jóvenes y no jóvenes o entre grupos de edad? Eso depende de mi objetivo de investigación. Entonces es muy importante tenerlo como en cuenta y claro sobre eso. El análisis de variancia es una prueba estadística para determinar si existe diferencia entre dos o más grupos en contextos aleatorios. Se utiliza muchísimo en contextos experimentales. No nos vamos a detener mucho en experimentos. Experimentos se ven los que quieran y las que quieran llevar Quanti 3. En Quanti 3 se ve lo que es un experimento aleatorio.
Pero en grandes rasgos y en la lectura del libro de Adrián está eh, contextos experimentales. Quiere decir que yo divido de forma aleatoria. Puede ser una muestra o una población, y a esa muestra o población que yo dividí de forma aleatoria en n cantidad de grupos, los que necesito, les voy a aplicar lo que se conoce como un tratamiento. En el Estado de la Nación, hace unos años, estuve buscando esa ponencia para ponerla de ejemplo, pero no la encontré. Se hizo un trabajo en que, eso fue para el 2016, sí, que se les hizo una medición sobre descontento ciudadano y que generaba que las personas estuvieran o no descontentas con la democracia en general. Entonces, para ver, se les puso reactivos o tratamientos para ver cómo reaccionaban frente a ciertas cosas o a ciertos condicionamientos. Entonces, se les puso un video. El primer video hablaba maravillas del país, que pese a que tenemos algunos problemillas, éramos un país muy pacífico, que éramos un país muy eh, verde, protector del ambiente, todo. O sea, era una maravilla de video. Y la voz que tenía ese video era una voz como de promocional, de los promocionales ¿cómo se llama esto? De la marca país, de Esencial Costa Rica. Otro video era como un video, eh, ¿cómo decirlo? Como intermedio. Entonces ese video intermedio decía, sí, tenemos estos problemas, sí, tenemos estos problemas, pero eh, tenemos también cosas buenas. Era como más equilibrado. Y un tercer video que era una catástrofe, que mostraba las presas, que por todo lado en San José asaltaban, que el país olía horrible por tales lugares. O sea, hablaba solo mal de Costa Rica y de la democracia, de los políticos y de todo. Entonces, a las personas, antes de poner los videos, o sea, los separaron en grupos y antes les dieron un cuestionario, hablaban sobre algunas preguntas, les ponían el video y después se veía el cambio. O se les hacía otro cuestionario para ver cómo reaccionaban. En la primera parte, las preguntas tenían que salir relativamente iguales, y sí, se les pone el video y después se les hacía el cuestionario. En ese cuestionario último, se vio que las personas que vieron el video más feliz salían con un menor descontento. Luego las del video intermedio y luego las del peor video. Entonces, la gente del peor video eran los que tenían más descontento. Entonces, eso mostró, no se habló de causalidad en ese caso porque la muestra, digamos, las personas que fueron voluntarias, pero sí se podía ver que existe un efecto en un grupo, en un grupo de los mensajes, que en este caso sería tipo medios de comunicación. Entonces, los contextos experimentales es la única forma en que uno puede probar causalidad. Si yo quiero probar causalidad, tengo a fuerza, obligatoriamente, que hacer un experimento. Mediante encuesta, yo no puedo hacer un análisis causal, es decir, que tal cosa causa tal otra. No puedo. Tiene que ser un experimento aleatorio, o lo que se llama un cuasi experimento. Si yo no hago un experimento, un cuasi experimento, es imposible hablar de causalidad. Eso grábenselo. Y tenemos la próxima clase, creo que ya entramos a ver correlaciones y medidas de asociación. Vamos a ver esto con mucho más detalle, pero no podemos hablar de causalidad. Perdón, si hablamos de muestras, no puedo hablar de causalidad en contextos de muestras o de encuestas. Solo con experimentos puedo yo hablar de causalidad. Grábense eso. Pero bueno, entonces nosotros no vamos a trabajar con estudios, o sea, en nuestro caso, ya como les dije, ya experimentos más detalladamente se ven en el curso optativo. Las y los que lo quieran llevar, se los recomiendo mucho. Eh, pero acá vamos a verlo en estudios de tipo no experimental, que se conocen como observacionales, que son las encuestas o la recolección de datos por otras formas. Y en este caso no podemos establecer ningún tipo de causalidad. Se llama análisis de variancia, pues analiza, a diferencia de la prueba T, o se centra, mejor dicho, en la variancia de los grupos.
Diferencia entre los grupos y diferencia entre los grupos. Entonces, ahorita vamos a ver el ejemplo. Esto es simplemente para que ustedes tengan una noción de por qué se llama análisis de variancia, pero nosotros no vamos a ver esto para nada. O sea, simplemente una noción de por qué se llama análisis de variancia, pero no lo vamos a ver detalladamente. Ahora bien, el análisis de variancia, como hemos venido trabajando, tiene hipótesis. Tiene una hipótesis nula que me dice que las medias de todos los grupos son iguales. Entonces, la media del grupo 1 es igual a la media del grupo 2, es igual a la media del grupo 3, es igual a la media del grupo I. O sea, no sabemos cuántos números hay, cuántos grupos hay, mejor dicho. Pueden ser 3, si lo dividimos en jóvenes adultos y adultos mayores, perdón. Si lo dividimos en católicos, protestantes y evangélicos y otras religiones. O si lo dividimos en hay una división que antes hacía mucho, que ya no se estila mucho, que es la zona metropolitana del Valle Central, la zona rural del Valle Central y todo el resto del país. Entonces, eso se estilaba mucho antes, ya no. Pero eso estaba ahí. Ahora ya esa división no se usa mucho, pero ya se usa por provincias. Entonces vean que ahí tenemos una división de 3, que ahorita se usa una división de 7, etc. La hipótesis alternativa, en este caso, ya no es una diferencia como tal. Vean que la hipótesis alternativa la vamos a poner al menos una de las medidas de los grupos anteriores. Vean, no terminé. Es diferente. Entonces, la hipótesis alternativa es al menos una de las medidas de los grupos anteriores es diferente. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la hipótesis alternativa es una negación de la hipótesis nula. Pero en este caso no decimos que todas son diferentes. Cuando vemos lógica proposicional o lógica, no me acuerdo bien, pero yo creo que será proposicional. O sea, tiene otro nombre específico, pero es parte de la lógica proposicional. Cuando yo niego todas o todos, la negación de todos es al menos uno. Entonces yo digo, todos son iguales. ¿Cuál es la negación de decir todos son iguales? Cuando yo niego todos son iguales, yo digo, al menos una persona es diferente. En este caso, al menos una media es diferente. Y eso es muy importante que lo tengamos ahí súper, súper, súper claro. Ok, entonces, los pasos. Los pasos son exactamente los mismos que en una prueba T, que es las que veníamos viendo. Entonces, establecemos una hipótesis de investigación. La única diferencia es que aquí vamos a generar los grupos que queremos tener. Entonces, por ejemplo, si queremos trabajar en grupos de edad, ¿cuáles van a ser los cortes de edad? De 18 a 34 a 35, de 35 a 54 y de 55 más. O vamos a dividir los grupos por grupos de 10 años, o etcétera. O sea, ahí tenemos que ver cómo lo dividimos y esa parte es muy importante y eso tiene que responder a teoría. Yo no lo puedo hacer simplemente porque se me ocurrió. Tiene que responder a teoría. Si la teoría me dice, o la evidencia empírica me dice, que podría haber diferencia en el apoyo a la democracia, que es lo que estamos viendo ahora, según la edad, yo tengo que tener esa diferenciación según edad. Entonces, la teoría me dice que hay diferencias entre los jóvenes menores y las jóvenes menores de 35 años o 34 años con las personas mayores de 55 años. Entonces, por eso hago esos tres grupos. Si me dice que la diferencia se ve cada 10 años, de 18 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, etc. La teoría me lo dice, no lo saco yo de la nada. Luego establecemos hipótesis nula y alternativas, que ya lo tenemos. Hacemos un procedimiento en R, que ya lo tenemos. Y la obtención del p-value. Recuerden que cuando yo tengo el p-value, comparo con el alfa. Y si el p-value es mayor o igual al alfa, no rechazo la hipótesis, pero si el p-value es menor al alfa, sí rechazo la hipótesis nula. Es eso, ¿verdad? Y tengo la conclusión estadística. Pero ven que esto es súper importante. Si yo no rechazo la hipótesis nula, o sea, si mi p-value es mayor o igual que el alfa,
termino el análisis y concluyo teóricamente. ¿Qué concluyo? Que la hipótesis nula es verdadera. ¿Qué decía la hipótesis nula? Que no hay diferencia entre grupos de edad. Punto. Si estamos trabajando en edad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo rechazo la hipótesis nula? Si yo rechazo la hipótesis nula, tengo que hacer un procedimiento extraordinario, que es la prueba de Tukey. La prueba de Tukey, esto si ustedes lo ponen ahí en una página de internet, o sea, si ponen en Google prueba de Tukey, prueba de HSD Tukey. HSD significa como la prueba de Tukey para ver la diferencia real. Sí, la diferencia real. No recuerdo muy bien cómo se llama, pero es así, HSD Tukey. Prueba de diferencia honestamente significativa. Es honest significant difference, sí. Entonces eso, así es como se le conoce la prueba de Tukey. Entonces, lo que hace es que si el ANOVA me dice que hay diferencia significativa, o sea, me dice que al menos una de las medias es diferente, o sea, rechazo la hipótesis nula, me tengo que ir a hacer la prueba de Tukey. ¿Qué me dice la prueba de Tukey? Lo que hace es que contrasta cada uno de los grupos. Es lo que se conoce como un contraste múltiple. Comparo el grupo 1 con el grupo 2, el grupo 1 con el grupo 3, el grupo 1 con el grupo 4. Digamos que son 4 grupos. Luego comparo el grupo 2 con el grupo 3 y el grupo 2 con el grupo 4 y el grupo 3 con el grupo 4. Es decir, compara todos contra todos. Y en esas comparaciones me dice si el grupo 1 y el 2 son iguales o diferentes. Si el grupo 1 con el 3 son iguales o diferentes. Si el grupo 1 con el 4 son iguales o diferentes. Todo eso me lo dice. Y lo que me da, en el caso de R, lo que me da Tukey, es un p-value. Y con el p-value hago exactamente lo mismo. Si son mayores a alfa, mayores o iguales a alfa, se dice que son iguales. Es decir, no hay diferencia. Pero si son menores al alfa, concluimos que son diferentes. Entonces, es muy importante tener la prueba de Tukey, tenerla como en el radar, porque esta sí va a ser muy importante para nosotras y nosotros. Veamos esto. Esto es el ejemplo que está en el libro de Adrián. Entonces, ahí está. Este es un contexto experimental. Entonces, le ponen una foto de un candidato sonriente, de un candidato serio y de un candidato neutro. Entonces, a un grupo de personas, seleccionadas al azar, de un grupo de 18 personas, le ponen una foto de un candidato sonriente y le piden que lo valore. Al grupo B le ponen un candidato serio y le piden que lo valore. El grupo C le pide un candidato neutro y que lo valore. Entonces, ahí están los promedios de cada uno de los grupos. Entonces, venimos y hacemos esto. Vemos que aquí Adrián nos dijo que el promedio era 9, 4 y 6. Entonces, en el candidato sonriente, 9, está bien. Candidato serio, la media es 4. En el grupo neutro, la media es 6, está bien. Si ven esto, de acá es una salida de R, ¿verdad? Y esta salida de R, si ven, es la salida del describe. Pero ya esto es diferente, porque ya le estoy diciendo, haga un describe por grupo. En la clase lo vamos a ver cómo se hace. Esto es muy fácil de hacer, de hecho. Entonces, ya con esto, yo procedo a hacer mi análisis de variancia, o mi ANOVA. Entonces, vean que mi ANOVA, recordemos que me da todo esto. Esto que dice candidato, esto de acá, es lo que se conoce como la variancia extragrupo, o fuera de los grupos, y este que dice residuals es la variancia dentro de los grupos. Uno lo calcula a pie y llega a este valor, pero este valor no nos importa a nosotros, nos importa este valor. Esta probabilidad que está acá es mi p-value. Entonces vean que este p-value es mucho menor que el 0.05. ¿Por qué? Porque tiene un e a la menos algo. Recuerden que les dije que si hay un e a la menos algo, quiere decir que el valor es increíblemente pequeñito. ¿Cómo es tan pequeñito este valor? Existe suficiente evidencia estadística como para rechazar la hipótesis de que todas las medias son iguales. ¿Qué pasa si yo rechazo esta hipótesis nula? Hago la prueba de Tukey de comparación de medias. Con 95% el nivel de confianza. Entonces, vean lo que hace. Lo que les dije, me compara serio contra sonriente, neutro contra sonriente y neutro contra serio. Es decir, compara todos contra todos. ¿Y qué hace aquí?
Vean que aquí me da un p-value ajustado. Eso significa este ADJ, ajustado. Entonces me dice, serio contra sonriente. Me dice, la diferencia es de 5. En el promedio es de 5. ¿Cómo sé yo que la diferencia es de 5? 9 menos 4 es 5. Entonces sí está bien. Serio versus sonriente, me da una diferencia de menos 5. O sea, de 5, da igual, o sea, es 5 la diferencia. Este p-value vean que me da muchísimo menor que 5. Entonces quiere decir que esto sí es una diferencia significativa. Entre neutro y sonriente me da menos 3. ¿Por qué me da menos 3? Veamos acá. Entre neutro y sonriente de 9 y 6. Entonces 9 menos 6 o 6 menos 9 me da menos 3 o 3 nada más. Entonces tengo esta diferencia, veo el p-value y me dice, sí, es una diferencia significativa. Y vean que entre neutro y serio me da una diferencia de 2, porque una diferencia de 2, 6 menos 4 me da 2. Entonces, vengo acá y reviso el p-value y vean que este p-value me da apenas menor que 0.5, pero me da menor. Entonces, este también es diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos los grupos el promedio de calificación a ese candidato es diferente entre los grupos, dependiendo de la foto que se le puso a la persona. Entonces, este es un contexto experimental, pero es un buen ejemplo. Pero ya en clase vamos a ver otros ejemplos ya en el contexto observacional, no experimental, que es lo que nos interesa a nosotros. Pero ese es un ejemplo de los pasos. Veo los datos, los grupos, entonces las hipótesis, bueno, veo cómo está la parte descriptiva. Recuerden que lo descriptivo es muy importante hacerlo. Hago el análisis de variancia. Como rechazo hipótesis, tengo que hacer Tukey. Y vean que también aquí Tukey, cuando hacemos el Tukey, lo vamos a ver la clase, me da una serie de, me da un grafiquito. Aquí este gráfico está no mal, pero le falta aquí una parte. Aquí debe decir serio sonriente, neutro serio. Y me da unos intervalos de confianza sobre esa diferencia, sobre la diferencia. Y vean que aquí está 0. Esto me dice que si la diferencia es diferente de 0, está bien. Y en todo caso la diferencia es diferente. La diferencia no es igual a 0. Esto lo vamos a ver con más calma en la clase sincrónica, cuando hagamos nuestro ejemplo en R, pero esto es importante. Si ninguna de estas líneas, que son intervalos de confianza, pega con el 0, o sea, este está bien, este está bien, este está bien. Si esta línea no pega con el 0, somos felices y podemos decir que son diferentes. Pero entonces aquí es donde yo puedo determinar cuál es diferente de cuál, y no lo puedo hacer simplemente con el ANOVA. Entonces hasta aquí llega esta parte. Esta clase sí les recomiendo que lean el capítulo de Adrián. Es muy cortito este capítulo, pero es muy bueno. Entonces ahí se los dejo para que lo lean. Y bueno, nos vemos en la clase sincrónica, donde vamos a ver el análisis de variancia a profundidad con varios ejemplos que vamos trabajando y que vamos a seguir trabajando, principalmente con el de apoyo a la democracia que hemos trabajado en las dos clases anteriores. Entonces, espero que esté muy bien y nos vemos en la sesión sincrónica.